¿Laporte al Barça? Una oportunidad que merece ser analizada. Hay noticias que aparecen de repente y consiguen dividir por completo a la afición del Barcelona. No porque se trate de un fichaje espectacular ni porque estemos hablando de una estrella mediática, sino porque obligan a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Es realmente lo que necesita el equipo? En las últimas horas ha vuelto a aparecer un nombre que muchos recordarán perfectamente. Aymeric Laporte. Un central con experiencia internacional, campeón de Europa con la selección española y con una trayectoria más que contrastada en el fútbol de máximo nivel. Según las últimas informaciones, el futbolista habría sido ofrecido al Barcelona, una posibilidad que, como era de esperar, ha provocado todo tipo de reacciones entre los aficionados. Y aquí es donde quiero que hagamos algo diferente. Porque en este canal no nos interesa correr detrás de cada rumor únicamente para decir que un jugador puede llegar o puede no llegar. Eso lo hacen muchos. Lo realmente interesante es entender si ese futbolista tendría sentido dentro del proyecto deportivo del Barcelona, si encajaría en la idea de juego y, sobre todo, si representaría una decisión inteligente para el presente y para el futuro del club. Porque el Barcelona ya no puede permitirse fichar únicamente por el nombre. Esa época terminó hace tiempo. Durante demasiados años vimos cómo el club invertía enormes cantidades de dinero en operaciones que generaban ilusión durante unas semanas, pero que después no terminaban ofreciendo el rendimiento esperado. Todos sabemos que esos errores tuvieron consecuencias importantes tanto en el terreno de juego como en la situación económica de la entidad. Precisamente por eso, ahora cada incorporación debe responder a una necesidad concreta. No se trata simplemente de preguntarse si Laporte es un buen futbolista. La verdadera pregunta es otra. ¿Necesita el Barcelona a un jugador con sus características? Y esa respuesta no es tan sencilla como parece. Porque cuando hablamos de la defensa azulgrana, hablamos de una de las líneas que más ha evolucionado durante los últimos años. La irrupción de Pau Cubarsí ha cambiado muchas cosas. Ver aparecer a un central con esa personalidad, esa inteligencia para interpretar el juego y esa capacidad para sacar el balón limpio desde atrás ha sido una de las mejores noticias para el barcelonismo. Cubarsí representa exactamente aquello que siempre ha identificado al Barcelona. Talento formado con una mentalidad competitiva. Un defensor que entiende el juego antes incluso de recibir el balón. Un jugador que parece llevar toda la vida jugando partidos importantes. Y precisamente por eso surge otro debate muy interesante. ¿Debe el club seguir apostando únicamente por el crecimiento de los jóvenes? ¿O necesita rodearlos de futbolistas experimentados que les permitan seguir evolucionando sin cargar con toda la responsabilidad? Porque una cosa no excluye la otra. Muchas veces pensamos que apostar por la cantera significa cerrar completamente la puerta a jugadores veteranos. Y yo no comparto esa idea. El mejor Barcelona de la historia nunca estuvo formado exclusivamente por jóvenes. Siempre existió un equilibrio. Los jugadores que crecían dentro del club encontraban a su lado compañeros con experiencia que sabían competir, manejar la presión y transmitir tranquilidad en los momentos complicados. Eso también forma parte del ADN del Barcelona. Y ahí es donde Laporte empieza a resultar interesante. No porque venga a convertirse en la gran estrella de la defensa. No porque deba ser el líder absoluto del proyecto. Sino porque podría convertirse en ese perfil de futbolista que aporta equilibrio dentro de una plantilla muy joven. Hablamos de un central zurdo. Y esto, aunque mucha gente no le dé importancia, tiene muchísimo valor en el fútbol moderno. Especialmente para un entrenador como Hansi Flick, que quiere un equipo capaz de iniciar el juego desde atrás con velocidad, precisión y personalidad. Un central zurdo facilita determinadas salidas de balón, abre líneas de pase diferentes y permite que el equipo conserve una estructura mucho más natural durante la construcción. Laporte lleva muchos años demostrando precisamente esa capacidad. Nunca ha sido un defensa espectacular por velocidad. Nunca ha sido el típico central que vive del físico. Su principal virtud siempre ha sido otra. Entender el juego. Saber cuándo anticipar. Elegir bien el pase. Mantener la calma cuando el rival presiona. Y eso, en un equipo que quiere tener la posesión del balón, vale muchísimo. Ahora bien, eso no significa que el Barcelona deba lanzarse de cabeza a por este fichaje. Porque aquí llega el punto más importante de todo este debate. El contexto económico. Hace apenas unos años probablemente esta conversación habría sido muy distinta. Seguramente muchos aficionados habrían dicho que sí sin pensarlo dos veces. Pero hoy la realidad es completamente diferente. Cada euro cuenta. Cada salario importa. Cada operación debe analizarse con muchísimo cuidado. Y sinceramente creo que eso también representa una evolución positiva del club. El Barcelona ha aprendido, quizá de la manera más dolorosa posible, que gastar mucho dinero no garantiza absolutamente nada.
Por eso, si Laporte termina vistiendo la camiseta azulgrana, deberá hacerlo bajo unas condiciones muy claras. No puede convertirse en una operación que comprometa la planificación deportiva. No puede llegar con un coste desproporcionado. No puede ocupar un espacio que corresponda al crecimiento de los jóvenes. Si llega, debe hacerlo porque representa una oportunidad de mercado. Porque el coste resulta razonable. Porque el salario encaja dentro de la nueva política del club. Y porque el cuerpo técnico considera que realmente puede aportar algo diferente. Esa diferencia es fundamental. No fichar por el nombre. Fichar por la necesidad. Y creo que ahí está la verdadera esencia del nuevo Barcelona que muchos queremos construir. Un equipo competitivo. Un equipo inteligente. Un equipo que vuelva a tomar decisiones pensando en el proyecto antes que en el impacto mediático. Porque el escudo del Barcelona siempre ha estado por encima de cualquier futbolista. Y esa filosofía nunca debería cambiar. Lo que está claro es que esta noticia vuelve a abrir un debate muy interesante entre todos los culés. ¿Es Laporte exactamente el perfil que necesita esta plantilla? ¿Puede convertirse en ese central experimentado que ayude a consolidar el crecimiento del equipo? ¿O creéis que el Barcelona debe seguir apostándolo absolutamente todo por la juventud y la cantera? Porque antes de seguir analizando esta posible operación, quiero conocer vuestra opinión. No la opinión de los periódicos ni la de las redes sociales. Quiero saber qué piensa realmente la afición blaugrana que vive este escudo con pasión, porque al final este canal también se construye con cada uno de vuestros comentarios y con el debate que generamos entre todos. ¿Encaja realmente en el Barcelona de Hansi Flick? Vamos a ir un paso más allá, porque cuando hablamos de un posible fichaje para el Barcelona no basta con decir si un jugador es bueno o malo. Eso sería quedarse en la superficie. Lo verdaderamente importante es analizar si ese futbolista puede mejorar al equipo dentro de la idea de juego que quiere construir Hansi Flick. Y aquí es donde la figura de Aymeric Laporte empieza a generar un debate muy interesante. Si uno mira únicamente su currículum, la respuesta parece sencilla. Estamos hablando de un central que ha competido durante muchos años al máximo nivel. Ha jugado en grandes ligas, ha disputado competiciones europeas, ha ganado títulos importantes y sabe perfectamente lo que significa vestir una camiseta con presión. Pero el Barcelona no ficha únicamente experiencia. El Barcelona siempre ha exigido algo más. Aquí un central no solo tiene que defender. Tiene que pensar. Tiene que construir. Tiene que asumir riesgos con el balón. Tiene que romper líneas con un pase. Tiene que interpretar cuándo acelerar y cuándo pausar el juego. Y esa ha sido siempre una de las grandes diferencias entre el Barcelona y muchos otros equipos. Durante décadas hemos visto pasar por este club defensores que parecían centrocampistas disfrazados de centrales. Gerard Piqué entendía el juego como pocos. Javier Mascherano, aunque no era un central natural, aprendió rápidamente a interpretar los espacios. Carles Puyol aportaba liderazgo, intensidad y una competitividad difícil de igualar. Incluso Rafa Márquez fue durante muchos años uno de los mejores iniciadores de juego desde la defensa. Ese perfil nunca ha desaparecido del todo. Simplemente ha ido evolucionando. Hoy Pau Cubarsí representa gran parte de esa filosofía. Y por eso resulta tan interesante analizar cómo podría convivir con Laporte. Porque aquí no estamos hablando de un fichaje para sustituir a Cubarsí. Ni mucho menos. Sería un error enorme plantearlo de esa manera. Cubarsí es presente, y sobre todo, futuro. Es uno de esos futbolistas que aparecen muy pocas veces. Tiene personalidad. Tiene una lectura del juego impropia de su edad. Y lo más importante, transmite tranquilidad incluso en los escenarios más complicados. Eso no se enseña. Se tiene. Sin embargo, también debemos ser realistas. No podemos pedirle a un jugador tan joven que cargue sobre sus hombros toda la responsabilidad defensiva del Barcelona durante una temporada que será larguísima. Habrá partidos de máxima exigencia. Habrá momentos de presión. Habrá lesiones. Habrá rotaciones. Y ahí es donde un perfil como Laporte puede adquirir mucho sentido. No para quitar protagonismo, sino para compartir responsabilidades. Porque el crecimiento de los jóvenes también depende del entorno que los rodea. Aprender al lado de un futbolista con cientos de partidos de experiencia puede acelerar muchísimo la evolución de cualquier defensor. Y eso es algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de fichajes. Siempre pensamos en quién será titular. Pero una plantilla ganadora necesita mucho más que 11 titulares. Necesita competencia. Necesita alternativas. Necesita experiencia. Necesita liderazgo. Y precisamente de liderazgo creo que este vestuario todavía necesita un poco más. No estoy diciendo que falten líderes.
Pero cuando observamos los grandes equipos de la historia del Barcelona, siempre encontramos jugadores veteranos que sabían mantener el equilibrio emocional del grupo. Cuando el partido se complicaba. Cuando el estadio rival apretaba. Cuando llegaban las eliminatorias europeas. Siempre aparecía alguien que transmitía calma. Eso también gana partidos. No sale en las estadísticas. Pero gana partidos. Ahora bien, existe otro aspecto que tampoco podemos ignorar. La edad. Laporte ya no pertenece a esa generación de futbolistas que llegan para construir un proyecto durante 10 temporadas. Eso sería engañarnos. Si el Barcelona decide apostar por él, deberá hacerlo pensando en un rendimiento inmediato. 2 o 3 temporadas como mucho. Y sinceramente creo que eso no tiene por qué ser un problema. No todos los fichajes deben convertirse en apuestas de futuro. También hacen falta jugadores capaces de ofrecer rendimiento desde el primer día. El problema aparece cuando se pagan cantidades desorbitadas por futbolistas que ya han superado su mejor etapa. Ahí sí empezarían las dudas. Porque el Barcelona ya ha cometido ese error demasiadas veces. Y sería preocupante volver a repetirlo. Por eso insisto tanto en el aspecto económico. Para mí no es un detalle. Es prácticamente la clave de toda esta operación. Imaginemos dos escenarios completamente distintos. Primer escenario. Laporte llega mediante una operación asequible. Un precio reducido. Un salario razonable. Sin comprometer futuras incorporaciones. Sin hipotecar el margen económico del club. En ese caso, sinceramente, me parecería una incorporación bastante inteligente. No sería un fichaje para vender camisetas. Sería un fichaje para fortalecer una plantilla. Y muchas veces esos son los jugadores que terminan siendo más importantes. Segundo escenario. El club tiene que realizar una inversión importante. Pagar una cifra elevada. Asumir un salario muy alto. Renunciar a otras operaciones prioritarias. En ese caso mi respuesta cambiaría completamente. Porque el Barcelona todavía está reconstruyéndose. Todavía necesita reforzar varias posiciones. Todavía debe seguir cuidando cada decisión financiera. No podemos volver a vivir por encima de nuestras posibilidades. El escudo está por encima de cualquier nombre. Siempre. Y eso incluye también a Laporte. Hay otro detalle del que se habla muy poco. Su conocimiento de la competición española. Puede parecer un aspecto secundario. Pero no lo es. Adaptarse al Barcelona nunca resulta sencillo. Muchos grandes futbolistas han necesitado meses para comprender los automatismos del equipo. Laporte ya conoce perfectamente el ritmo del fútbol español. Conoce la presión mediática. Conoce la exigencia de los grandes partidos. Eso reduciría muchísimo el tiempo de adaptación. Y en una temporada donde cada punto puede marcar la diferencia, ese factor también tiene un valor enorme. Por otra parte, creo que hay algo que todos los culés deberíamos evitar. Caer en el entusiasmo desmedido. Ni Laporte solucionaría todos los problemas del Barcelona. Ni su llegada convertiría automáticamente al equipo en favorito para ganar todos los títulos. El fútbol nunca funciona así. Los proyectos sólidos se construyen poco a poco. Con decisiones inteligentes. Con equilibrio. Con paciencia. Y precisamente eso es lo que me gustaría seguir viendo en este nuevo Barcelona. Un club que ya no actúa por impulsos. Un club que estudia cada movimiento. Un club que piensa primero en el equipo y después en el impacto mediático. Porque esa forma de trabajar se parece mucho más al Barcelona que todos queremos recuperar. Y todavía queda una cuestión muy importante que debemos analizar. Quizá la más importante de todas. ¿Qué piensa realmente Hansi Flick? Porque al final ningún fichaje tiene sentido si el entrenador no encuentra la manera de integrarlo dentro de su idea de juego. Y de eso precisamente vamos a hablar en la última parte de este análisis. ¿Debería el Barcelona fichar a Laporte? Mi opinión como culé. Y llegamos a la pregunta que seguramente muchos lleváis esperando desde el principio del vídeo. Si mañana dependiera de mí tomar la decisión, ¿ficharía a Aymeric Laporte? Mi respuesta es sí. Pero con una condición absolutamente innegociable. Que sea una operación inteligente. Porque creo que ahí está la diferencia entre el Barcelona que aprendió de sus errores y el Barcelona que durante demasiados años actuó por impulso. No necesito que el club fiche al defensa más famoso. No necesito el nombre que más titulares genere. Lo que quiero es un futbolista que haga mejor al equipo sin comprometer el futuro de la entidad. Y sinceramente creo que Laporte puede cumplir ese papel. No porque vaya a convertirse en el nuevo líder de la defensa durante los próximos 10 años. Eso sería engañarnos.
Su función sería otra completamente distinta. Aportar experiencia, competitividad, jerarquía, salida limpia de balón y tranquilidad en los momentos donde la juventud todavía necesita una referencia. Porque si algo hemos aprendido viendo al Barcelona durante tantos años es que los equipos campeones siempre mezclan talento joven con futbolistas experimentados. Nunca ha sido una cuestión de edad. Siempre ha sido una cuestión de equilibrio. Miremos atrás. Cuando Pep Guardiola construyó aquel equipo histórico, convivían jugadores que apenas comenzaban con auténticos veteranos acostumbrados a competir al máximo nivel. Aquella mezcla fue una de las grandes claves del éxito. No todo era talento. También había liderazgo. Había personalidad. Había futbolistas que sabían interpretar cada momento del partido. Y eso es exactamente lo que echo de menos en determinados encuentros del Barcelona actual. No porque falte calidad. La calidad está ahí. Lo que todavía necesita crecer es la madurez competitiva. Y esa experiencia no aparece de un día para otro. Se adquiere jugando. Se adquiere equivocándose. Pero también aprendiendo de quienes ya han recorrido ese camino. Por eso creo que un perfil como Laporte puede aportar mucho más de lo que indican las estadísticas. Hay cosas que no aparecen en los números. La capacidad para ordenar la línea defensiva. La comunicación constante con los compañeros. La calma cuando el rival aprieta. La personalidad para pedir el balón incluso en los momentos más complicados. Eso también forma parte del fútbol. Y muchas veces marca la diferencia entre un equipo competitivo y un equipo campeón. Ahora bien, hay algo que quiero dejar muy claro. No deseo volver a ver al Barcelona pagando cantidades desorbitadas simplemente porque aparece una oportunidad en el mercado. Ya hemos vivido demasiadas experiencias que terminaron saliendo muy caras. No solamente desde el punto de vista económico. También desde el deportivo. Durante años el club confundió necesidad con ilusión. Y cuando eso ocurre, las decisiones suelen salir mal. Por eso insisto tanto en el precio. Para mí el precio cambia completamente esta operación. Si Laporte llega mediante una negociación favorable para el Barcelona. Bienvenido. Si llega aceptando un salario acorde con la realidad actual del club. Bienvenido. Si entiende que forma parte de un proyecto colectivo y no de un papel protagonista. Bienvenido. Pero si la operación exige un esfuerzo económico excesivo. Entonces prefiero seguir confiando en los jugadores que ya tenemos. Porque una de las mayores virtudes del Barcelona siempre ha sido saber construir desde dentro. La cantera no es un recurso de emergencia. Es una filosofía. Es una manera de entender este deporte. Y precisamente por eso debemos proteger el crecimiento de futbolistas como Pau Cubarsí. No tendría sentido incorporar un defensa veterano para cerrar el camino a quienes representan el futuro del club. Laporte debe venir para sumar. Nunca para frenar. Esa diferencia cambia completamente la perspectiva. También me gustaría romper una idea que escucho con demasiada frecuencia. Hay quien piensa que apostar por un jugador veterano significa renunciar al futuro. No estoy de acuerdo. El fútbol no funciona en blanco y negro. Las grandes plantillas necesitan perfiles diferentes. Necesitan juventud. Necesitan experiencia. Necesitan velocidad. Necesitan inteligencia. Necesitan liderazgo. Y necesitan competencia sana. Cuando un joven sabe que detrás tiene un futbolista experimentado preparado para competir por el puesto, normalmente crece mucho más rápido. Porque entiende que cada entrenamiento importa. Que cada partido cuenta. Que nadie regala la titularidad. Y eso termina elevando el nivel de toda la plantilla. Eso sí. El entrenador tendrá una responsabilidad enorme. Porque gestionar este tipo de situaciones nunca resulta sencillo. Hansi Flick deberá encontrar el equilibrio perfecto. Dar continuidad a los jóvenes. Pero también utilizar la experiencia cuando el partido lo requiera. No todos los encuentros exigen el mismo perfil de futbolista. Habrá noches europeas donde la veteranía puede marcar diferencias. Habrá partidos de liga donde el ritmo sea completamente distinto. Y precisamente ahí es donde disponer de alternativas convierte a una buena plantilla en una plantilla preparada para competir por todos los títulos. Quiero añadir una última reflexión antes de terminar. A veces el mercado de fichajes nos hace olvidar algo muy importante. Los equipos no se construyen durante el verano. Se construyen durante toda la temporada. Con trabajo. Con paciencia. Con confianza. Con tiempo. Por eso nunca me gusta valorar un fichaje únicamente por el nombre del jugador. Prefiero analizar si mejora el funcionamiento colectivo. Porque el Barcelona siempre ha sido mucho más que 11 futbolistas.
El Barcelona es una idea, una identidad, una manera de jugar. Y cualquier incorporación debe respetar esa esencia. Si Laporte llega para fortalecer esa identidad, tendrá todo mi apoyo. Si llega únicamente porque aparece una oportunidad de mercado sin un plan claro detrás, entonces creo que el club debería seguir buscando. Porque el nuevo Barcelona debe tomar decisiones con la cabeza antes que con el corazón. Y eso, aunque a veces cueste aceptarlo, también forma parte de volver a competir con los mejores de Europa. Ahora quiero escucharos a vosotros. No quiero saber únicamente si os gusta Laporte. Quiero saber por qué. ¿Creéis que todavía puede ofrecer un gran rendimiento en el Barcelona? ¿Pensáis que su experiencia sería importante para ayudar al crecimiento de jugadores como Cubarsí? ¿O preferís que el club siga apostando exclusivamente por futbolistas jóvenes? Os leo como siempre aquí debajo, porque una de las cosas que más me gusta de esta comunidad es que podemos debatir de fútbol con respeto, con argumentos y con pasión, sin necesidad de caer en el ruido que muchas veces domina las redes sociales. Si disfrutáis de este tipo de análisis, donde intentamos entender el fútbol más allá de los titulares y donde cada opinión nace del amor por estos colores, os invito a suscribiros al canal. Aquí no prometemos humo ni fichajes imposibles. Prometemos hablar del Barcelona con honestidad, con criterio y con el sentimiento que compartimos millones de culés en todo el mundo. Gracias por acompañarme una vez más. Que la pelota siga rodando, que el debate nunca se detenga y, como siempre, visca el Barça y visca Cataluña.